La señora Vilma nunca le explicó por qué esa casa había permanecido vacía durante 30 años. Tampoco le dijo por qué la familia que la construyó huyó de ella en cuanto pudieron, ni por qué pagaba impuestos religiosamente cada año por una propiedad que nunca visitó, nunca vendió, nunca mencionó. Solo le dejó las llaves a María después de 12 años de trabajo, una casa de barro a 40 minutos del pueblo, aislada, deteriorada y con un silencio que pesaba demasiado. María descubriría el porqué, pero para entonces ya sería demasiado tarde para irse. La casa había sido un pago, eso le habían dicho. 12 años de trabajo reducidos a 4 paredes de barro, un techo con goteras que dejaban charcos en el suelo durante las lluvias, y un patio de tierra donde no crecía nada, donde la tierra estaba tan seca y compactada que parecía cemento. María había trabajado para la señora Vilma desde que enviudó. Desde aquel día terrible en que le dijeron que su esposo había muerto en un accidente en la construcción. Un andamio mal instalado, una caída de 3 pisos. Y en un segundo, toda su vida cambió. Cambió mientras ella estaba lavando ropa en casa, sin saber que en ese preciso momento su esposo caía. Que el hombre con quien se había casado a los 19 años, el padre de su hija, el hombre que prometió cuidarla siempre, dejaba de existir entre gritos de trabajadores y el sonido del metal contra concreto. Tenía 26 años cuando quedó viuda. Isabel apenas tenía 1 año y 3 meses. Estaba embarazada de 6 meses de Tomás. No tenía ahorros porque todo lo que ganaban apenas alcanzaba para vivir. No tenía familia que pudiera ayudarla. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años. Su padre se había vuelto a casar y se había mudado a otro estado. No habían hablado en años. Los padres de su esposo la culparon por la muerte de su hijo, aunque María nunca entendió por qué. Si no estuviera trabajando tantas horas, decían, si no estuviera tan estresado por mantenerlas, como si María hubiera empujado a su esposo desde ese andamio. Como si hubiera sido culpa de ella que la compañía de construcción no siguiera las normas de seguridad. Dejaron de hablarle, dejaron de visitarla. No quisieron conocer a Tomás cuando nació, y María se quedó completamente sola con una bebé, un hijo en camino, y ninguna forma de mantenerse. El dinero del seguro de vida fue apenas suficiente para pagar el funeral y 2 meses de alquiler. Después de eso, nada. Una vecina le habló de la señora Vilma, una mujer mayor que vivía sola en una casa grande y necesitaba ayuda. «Es un poco fría», advirtió la vecina. «No habla mucho, pero paga puntualmente y necesitas el trabajo». María fue a tocar su puerta un martes por la mañana de octubre, con Isabel cargada en un brazo y el vientre de 6 meses presionando contra un vestido prestado que le quedaba mal. La señora Vilma abrió la puerta. Era alta, mucho más alta que María. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un moño apretado. Sus ojos eran grises y fríos como piedra. La miró de arriba a abajo, miró a Isabel, miró el vientre abultado. No sonrió, no dijo palabras amables, no mostró compasión ni interés. Solo preguntó, «¿Puedes empezar mañana?» Y María, sin saber en qué se estaba metiendo, sin saber que iba a pasar los próximos 12 años de su vida en esa casa, dijo que sí, porque no tenía opción, porque el hambre no espera, porque el alquiler no se paga solo. Durante los primeros meses fue casi imposible. María llegaba a las 6 de la mañana con Isabel envuelta en una manta. Todavía estaba oscuro cuando salía de su casa. Caminaba 20 minutos por calles vacías, con Isabel dormida contra su pecho y el frío de la madrugada calándole los huesos. La señora Vilma le abría la puerta exactamente a las 6. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Si María llegaba a las 6 y 1 minuto, la puerta estaba cerrada y tenía que tocar.
Y la señora Vilma abría con una mirada que decía claramente: «Llegas tarde». María dejaba a Isabel en una manta en un rincón de la cocina, rodeada de almohadas para que no se cayera, y empezaba a trabajar. Limpiaba pisos con un trapeador pesado que le dolía los brazos después de media hora. Lavaba ventanas hasta que los dedos se le arrugaban. Sacudía muebles que parecían no acumular polvo nunca, pero que la señora Vilma insistía en que se sacudieran todos los días. Preparaba el desayuno de la señora Vilma: té negro sin azúcar, 2 rebanadas de pan tostado sin mantequilla, un huevo duro, exactamente 7 minutos. La señora Vilma lo comía en completo silencio en el comedor, con María de pie cerca, esperando instrucciones. Después del desayuno, María lavaba los platos, luego limpiaba los baños, luego aspiraba las alfombras, luego planchaba la ropa, y entre medio de todo intentaba cuidar a Isabel, cambiarla cuando ensuciaba el pañal, alimentarla con el biberón que traía preparado de casa, calmarla cuando lloraba, cosa que hacía frecuentemente porque sentía la tensión en el aire, la frialdad del lugar. La señora Vilma nunca se quejó del bebé directamente, pero tampoco ayudó. Nunca cargó a Isabel, nunca le sonrió, nunca preguntó cómo estaba. Si Isabel lloraba demasiado, la señora Vilma simplemente se iba a otra habitación y cerraba la puerta. María aprendió rápidamente a mantener a Isabel callada, a mecerla constantemente mientras trabajaba, a susurrarle canciones bajo el aliento, a hacer cualquier cosa para que la señora Vilma no se molestara. Cuando nació Tomás en enero, en pleno invierno, María solo se tomó 4 días de descanso. El parto fue por cesárea porque Tomás estaba mal posicionado. Los doctores le dijeron que necesitaba descansar al menos 4 semanas. Pero María no tenía 4 semanas. Apenas tenía 4 días de comida guardada. 4 días de alquiler cubierto con lo poco que había ahorrado. Así que volvió al trabajo el 5.º día, con los puntos de la cesárea todavía tirando cada vez que se inclinaba, con el sangrado que todavía no paraba completamente, con el cuerpo adolorido y el agotamiento de no haber dormido más de 2 horas seguidas en 4 días, porque Tomás lloraba constantemente y María no tenía ayuda. La señora Vilma le abrió la puerta a las 6 de la mañana y dijo: «Qué bueno que ya estás de vuelta. La casa necesita una limpieza profunda. Nada de cómo estás, nada de cómo está el bebé, nada de humanidad, solo trabajo». María volvió con Tomás recién nacido envuelto en una manta, con Isabel de la mano porque ya tenía casi 2 años y podía caminar. Puso a Tomás en una caja que había forrado con sábanas, convirtiéndola en una cuna improvisada. Puso la caja en el rincón de la cocina y trabajó. Cada hora, cuando Tomás lloraba de hambre, María tenía que parar todo, ir a un baño, sentarse en el piso frío y amamantarlo. Los puntos le dolían cada vez que se sentaba. El cansancio era tan profundo que a veces se quedaba dormida ahí mismo, sentada en el piso del baño, con Tomás en sus brazos. Isabel, con apenas 2 años, aprendió a ser silenciosa, a entretenerse sola, a no pedir atención. Se sentaba en su manta y jugaba con las 2 muñecas de trapo que tenía. A veces María la miraba y veía a una niña demasiado quieta, demasiado callada para su edad, y le partía el corazón. Pero no podía hacer nada al respecto. Los años pasaron en una rutina que se volvió automática, casi robótica. Levantarse a las 4:30 de la mañana, amamantar a Tomás, preparar a Isabel, preparar el biberón para Tomás, empacar pañales, comida, ropa de cambio, caminar 20 minutos en la oscuridad con un bebé en brazos y una niña pequeña de la mano. Llegar a las 6 exactas, trabajar sin parar durante 11 horas, limpiar, cocinar, lavar, planchar, aspirar, sacudir, pulir, barrer, trapear una y otra vez, día tras día. Y durante todo ese tiempo,
La señora Vilma observaba, desde su sillón en la sala, desde la mesa del comedor, desde la ventana de su habitación, siempre observando, siempre evaluando, siempre encontrando algo que no estaba perfecto. María, hay polvo en esa esquina. María, la ventana tiene una mancha. María, el piso no brilla como debería. Nunca un gracias, nunca un buen trabajo, solo correcciones, solo exigencias, solo recordatorios de que María era reemplazable, de que había cientos de mujeres que necesitaban trabajo, de que María tenía suerte de tenerlo. Cuando Benjamín nació, María ya tenía 32 años. Ya llevaba 6 años trabajando para la señora Vilma. 6 años en los que nunca hubo un aumento de sueldo. Nunca hubo un bono de fin de año. Nunca hubo un día libre extra. Nunca hubo un reconocimiento de ningún tipo. Solo el pago mensual, exacto, puntual. Nunca un peso más, nunca un peso menos. La señora Vilma era metódica en todo. Sus rutinas eran sagradas. Desayuno a las 8, almuerzo a la 1, té de la tarde a las 4:30, cena a las 7, y María tenía que estar ahí para cada comida, para servirle, para esperar mientras comía, para limpiar después. Vivía sola en esa casa grande de 2 pisos. Una casa con pisos de mosaico importado que María pulía cada semana hasta que brillaban tanto que podías ver tu reflejo. Con ventanas altas, con marcos de madera tallada que María limpiaba por dentro y por fuera, subida a una escalera que temblaba bajo su peso, con una escalera principal de madera oscura que crujía incluso cuando no había nadie subiendo, como si la casa misma estuviera cansada. Tenía dinero, eso era evidente en cada detalle. Los muebles eran antigüedades. Las cortinas eran de terciopelo importado. Los platos eran de porcelana china que María lavaba con manos temblorosas, rezando para no romper ninguno porque sabía que su sueldo de un mes no alcanzaría para reemplazarlo. Había cuadros en las paredes, cuadros caros, con marcos dorados. María los sacudía cuidadosamente, preguntándose quiénes eran las personas en los retratos. Familia de la señora Vilma. Nunca nadie venía de visita. Nunca sonaba el teléfono. Era como si la señora Vilma no tuviera conexión con el mundo exterior, solo su casa. Y María. Durante 12 años María llegó todas las mañanas a las 6, se iba a las 5 de la tarde, 6 días a la semana, 52 semanas al año. Solo faltó 5 días en todos esos años, el día del funeral de su esposo. Llegó 2 horas tarde, con los ojos hinchados de llorar. La señora Vilma le descontó mediodía del sueldo, el día que nació Tomás, 4 días de ausencia. La señora Vilma le descontó todos del sueldo mensual, el día que nació Benjamín, otros 4 días, otros 4 días descontados, y una vez, cuando Isabel tuvo neumonía a los 5 años y la fiebre subió tanto que María tuvo que llevarla al hospital. María faltó 2 días. La señora Vilma amenazó con despedirla. Si no puedes ser confiable, voy a tener que buscar a alguien que sí lo sea. María rogó. Literalmente rogó de rodillas. Por favor, señora, no volverá a pasar. Mi hija está muy enferma. Por favor. La señora Vilma la dejó quedarse, pero le descontó los 2 días y durante el siguiente mes le dio las tareas más difíciles, las más sucias, las más degradantes, como castigo, como recordatorio de su lugar. Los domingos eran sagrados, el único día libre de María, el único día que podía pasar con sus hijos, el único día que podía ser madre en lugar de trabajadora. Se levantaba temprano de todas formas, porque los hábitos son difíciles de romper. Lavaba la ropa de toda la semana en una tina de metal en el patio. No tenían lavadora, todo era a mano. Fregaba cada prenda contra un tallador hasta que las manos le dolían.
Enjuagaba con agua fría, exprimía, colgaba en cuerdas amarradas entre los muros. Mientras la ropa se secaba, cocinaba. Algo especial, si tenía dinero extra. Pollo guisado, arroz con frijoles, tortillas hechas a mano. Los niños comían con apetito, con los ojos brillantes, saboreando cada bocado de comida que sabía diferente a la papilla simple de todos los días. Después de comer, María se sentaba en el patio. Solo se sentaba. Miraba a sus hijos jugar. Isabel perseguía mariposas que nunca lograba atrapar. Tomás construía torres con piedras que siempre se caían. Benjamín, cuando fue lo suficientemente grande, dibujaba en la tierra con palos, creando mundos imaginarios que existían solo en su mente. Y en esos momentos, en esos breves momentos de domingo, María se permitía soñar. Soñaba con tener algo propio, una casa sin dueño que pudiera subirle el alquiler sin aviso, un lugar donde pudiera pintar las paredes del color que quisiera, donde pudiera plantar un árbol, donde pudiera quedarse para siempre. Soñaba con que sus hijos tuvieran más comida, más ropa, más juguetes, más oportunidades. Soñaba con que Isabel pudiera ir a la escuela sin interrupciones, con que Tomás pudiera tener lápices nuevos en lugar de los gastados que María recogía de la basura, con que Benjamín pudiera tener zapatos que le quedaran bien en lugar de heredarlos de Tomás, que siempre le quedaban grandes. Pero eran solo sueños, porque el sueldo que la señora Vilma le pagaba apenas alcanzaba para sobrevivir, para el alquiler que se comía casi la mitad de todo lo que ganaba, para la comida que compraba en el mercado más barato, las verduras más feas, las frutas más golpeadas, la carne de segunda que estaba a punto de echarse a perder, pero que María cocinaba rápido antes de que lo hiciera, para el jabón para lavar, para el querosene de las lámparas porque su casa alquilada no tenía electricidad, para las velas que usaban cuando el querosene se acababa, para los trapos que usaba como pañales para Benjamín porque no podía pagar pañales desechables. No había espacio para ahorros, no había espacio para nada extra, no había espacio para emergencias. Cuando Isabel se rompió el brazo a los 6 años cayéndose de un árbol, María tuvo que pedir prestado dinero para llevarla al hospital. Le tomó 8 meses pagar ese préstamo, 8 meses comiendo menos, 8 meses caminando más para ahorrar el peso del autobús, 8 meses sin comprar nada que no fuera absolutamente necesario. Cuando Isabel cumplió 10 años, pidió algo que María sabía que iba a pedir eventualmente, pero que no estaba preparada para escuchar. Mamá, quiero ir a la escuela. Quiero ir todos los días como los otros niños. Isabel había ido a la escuela durante los primeros años. De los 6 a los 8, una vecina amable llamada Doña Teresa la cuidaba junto con Tomás mientras María trabajaba. Pero cuando Benjamín nació, Doña Teresa ya no podía cuidar a 3 niños y María no podía pagar a alguien más. Así que Isabel dejó de ir y María la educaba en casa como podía, con los libros viejos que encontraba en ventas de garaje, con las revistas que la gente tiraba, con lo poco que ella misma recordaba de su propia educación interrumpida. Isabel era inteligente, increíblemente inteligente, aprendía rápido, leía todo lo que caía en sus manos, libros, periódicos viejos, cajas de cereal, cualquier cosa con palabras, y entendía cosas complejas, matemáticas, ciencias, historia. Mamá, si pudiera ir a la escuela, podría aprender tanto más. La maestra dice que soy muy buena estudiante. ¿Cuándo hablaste con la maestra? La semana pasada. Fui a la escuela un día. Solo me asomé por la ventana y la maestra me vio y me preguntó por qué no iba. Le dije que tenía que ayudar en casa y ella dijo que era una lástima porque podía ver que yo era inteligente. María sintió que algo se rompía dentro de ella. Su hija, su brillante,
hermosa, inteligente hija. Espiando por la ventana de una escuela, queriendo aprender, queriendo más de lo que esta vida le podía dar. «Mi amor», dijo María, tomando las manos de Isabel, «no es que no quiera que vayas a la escuela, es solo que es complicado. Lo sé que cuesta dinero, sé que alguien tiene que cuidar a Tomás y Benjamín, sé que no es fácil. Pero mamá, yo podría hacer algo, podría ser maestra, o doctora, o cualquier cosa, pero no puedo si no voy a la escuela». Y María no sabía qué responder, porque la verdad era demasiado dura. La verdad era que María trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, durante 12 años, y aún así no ganaba suficiente para darle a su hija lo que otros niños tenían como derecho básico. Y esa verdad dolía más que cualquier cosa física que María hubiera experimentado. «Voy a pensar en algo», prometió María, aunque no sabía qué. «Vamos a encontrar una forma». Pero los meses pasaban y María no encontraba ninguna forma. El dinero seguía siendo el mismo. Los gastos seguían siendo los mismos. Y cada vez que miraba a Isabel, veía el anhelo en sus ojos, el deseo de aprender, de crecer, de ser más. Y María se odiaba a sí misma por no poder darle eso a su hija, por traerla a este mundo solo para negarle oportunidades, por estar atrapada en esta vida sin salida. Cuando la señora Vilma murió, fue un shock. No porque María sintiera tristeza exactamente, no conocía lo suficientemente bien a la señora Vilma como para sentir pérdida genuina. En 12 años nunca habían tenido una conversación real, nunca habían hablado de nada personal. La señora Vilma nunca preguntó sobre los niños, nunca preguntó sobre la vida de María, nunca mostró ningún interés, solo daba órdenes, solo pagaba. Solo existía como una presencia fría en esa casa grande, pero el shock venía del vacío, de la ausencia repentina de rutina. María había estructurado su vida entera alrededor de este trabajo, alrededor de esta casa, alrededor de la señora Vilma. Fue un lunes. María tocó a la puerta a las 6 de la mañana como siempre. Nadie abrió, esperó, tocó otra vez con más fuerza. Nada. Miró por la ventana. La casa estaba oscura, silenciosa, diferente. Una vecina salió de la casa de al lado. Era una mujer de mediana edad que María había visto muchas veces, pero con quien nunca había hablado. «Se fue anoche», dijo la vecina sin preámbulos. «La ambulancia vino como a las 2 de la madrugada. Escuché las sirenas. Vi las luces. Para cuando salí, ya se la estaban llevando en una camilla, cubierta con una sábana». «¿Está muerta?», preguntó María, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, el paramédico me dijo que probablemente fue un ataque cardíaco. Rápido, estaba sola». Siempre sola, pensó María. Incluso al final, María se quedó parada frente a la puerta cerrada durante un largo rato. Isabel estaba con ella. Tomás y Benjamín también, porque ese día no había nadie que pudiera cuidarlos. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Isabel. María miró a su hija. 10 años, demasiado joven para tener esa expresión de preocupación en el rostro, demasiado joven para entender las implicaciones completas de lo que acababa de pasar. «No lo sé», respondió María honestamente. «Pasaron 3 semanas de pánico. 3 semanas de buscar trabajo desesperadamente. María tocó puertas por todo el pueblo, preguntó en tiendas, en restaurantes, en oficinas, en casas, en cualquier lugar donde pudiera haber trabajo. Lo siento, ya tenemos personal completo. No necesitamos ayuda en este momento. Vuelve en un mes, tal vez tengamos algo». Algunas personas eran amables en su rechazo, otras eran frías. Algunas ni siquiera abrían la puerta completamente, mirándola por la rendija con desconfianza. María ofreció lavar ropa, limpiar casas, cocinar, cuidar niños, hacer mandados, lo que fuera.
a cualquier precio, en cualquier horario. Pero nadie la conocía realmente. Había vivido en este pueblo durante 12 años, pero había estado escondida en la casa de la señora Vilma. No tenía red, no tenía contactos, no tenía referencias más allá de una mujer muerta. El dinero que tenía ahorrado, apenas 200 pesos escondidos en una lata bajo la cama, se agotaba rápidamente. Lo usó para comprar comida, para pagar el gas, para comprar velas. El alquiler vencía en 10 días. Era de 400 pesos al mes. María tenía 120 pesos restantes. No había forma de conseguir el resto a tiempo. Habló con el dueño de la casa. Era un hombre gordo, con bigote, que olía a cigarro y que siempre la miraba de una forma que la hacía sentir incómoda. «Señor Martínez, necesito más tiempo. Voy a conseguir el dinero. Solo necesito 2 semanas más». «Las reglas son las reglas, María. El alquiler vence el primero. Si no pagas, te vas». «Por favor, tengo niños. No puedo». «Todos tienen problemas. Yo tengo cuentas que pagar también. El primero o te vas». María salió de ahí sintiéndose derrotada, humillada, desesperada. Esa noche acostó a los niños sin cenar. No había comida. Habían comido arroz aguado en el almuerzo. No quedaba nada más. Isabel no se quejó. Nunca se quejaba. Solo miró a María con esos ojos grandes y sabios que entendían demasiado. «¿Vamos a tener que irnos de la casa?», preguntó bajito cuando los niños estaban durmiendo. «No sé», admitió María. «Tal vez». «¿A dónde vamos a ir?». María no tenía respuesta. ¿A la calle? ¿A un refugio si es que había uno? ¿A rogar a familiares que no la querían? «Vamos a encontrar algo», dijo, sin creer sus propias palabras. Al día siguiente llegó la llamada, un hombre con voz profesional y tono cansado. «¿Es usted María Celeste Rojas?». «Sí, soy el licenciado Morales. Estoy encargado del testamento de la señora Vilma Gutiérrez. Necesito hablar con usted sobre algunos asuntos de la herencia. ¿Puede venir a mi oficina el viernes a las 3 de la tarde?» María casi dejó caer el teléfono. «¿Herencia? ¿La señora Vilma le había dejado algo?». «Sí, puedo ir», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Perfecto. La dirección es calle Juárez 45, segundo piso. No llegué tarde». Los días hasta el viernes fueron una tortura. María no se permitía tener esperanzas, pero tampoco podía evitarlo. ¿Y si la señora Vilma le había dejado dinero? Solo un poco, suficiente para pagar el alquiler, para comprar comida, aunque sabía que era improbable. La señora Vilma nunca le había dado nada extra en vida. ¿Por qué lo haría en la muerte? Pero algo era mejor que nada. Cualquier cosa era mejor que nada. El viernes, María se puso su mejor ropa, un vestido gris que había comprado usado 3 años atrás. Estaba gastado pero limpio. Se peinó. Se miró al espejo. Veía a una mujer de 38 años que parecía de 50. Líneas profundas alrededor de los ojos, canas apareciendo en el cabello, manos ásperas con uñas rotas. Pero se enderezó, levantó la barbilla y fue. La oficina estaba en el segundo piso de un edificio viejo cerca de la plaza principal. Las escaleras crujían bajo sus pies. El pasillo olía a humedad y a papeles viejos. La puerta de la oficina tenía una placa de bronce. Lic. Roberto Morales, abogado. María tocó. Una voz desde adentro dijo: «Adelante». El abogado era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes gruesos que agrandaban sus ojos, una corbata floja alrededor del cuello, una expresión de cansancio permanente, como si hubiera visto demasiadas tragedias humanas y ya nada lo sorprendiera. «Señora Rojas, siéntese por favor», dijo, señalando una silla de madera con el respaldo quebrado. María se sentó. Las manos le temblaban. Las escondió bajo la mesa. El abogado abrió una carpeta marrón. Pasó páginas con dedos manchados de tinta.
Usted trabajó para la señora Vilma Gutiérrez durante, veo aquí, 12 años. ¿Es correcto? Sí, señor. Y nunca tuvo un contrato formal. ¿Correcto? Correcto. Todo fue de palabra. El abogado suspiró, como si esto fuera un problema, pero no uno que pudiera resolver ahora. La señora Vilma dejó instrucciones específicas en su testamento. Aparentemente preparó este documento hace aproximadamente 5 años. Está todo en orden legalmente. Y en él menciona su nombre. María sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Me dejó algo? Sí, le dejó una propiedad. María parpadeó. Seguro había escuchado mal. ¿Perdón? Una propiedad, una casa para ser específicos, ubicada aproximadamente a 45 minutos del pueblo, hacia el este, al final de un camino de tierra sin nombre. La señora Vilma heredó esta propiedad de su familia hace varias décadas. Según mis registros, hace aproximadamente 40 años. Nunca vivió allí. Nunca intentó venderla, pero pagó los impuestos religiosamente cada año, y ahora, según su testamento, es suya. El abogado deslizó un sobre blanco sobre el escritorio. María lo tomó con manos que ahora temblaban visiblemente. Dentro había documentos oficiales con sellos y firmas, una escritura que decía su nombre, un mapa tosco dibujado a mano con indicaciones en tinta descolorida, camino principal hacia el este, desvío en el kilómetro 32, seguir 8 kilómetros, casa al final, y una llave, pesada, de hierro oscuro, oxidada, que dejó manchas naranjas en los dedos de María. Miró los documentos. Las letras bailaban frente a sus ojos. No podía procesar lo que estaba viendo. No entiendo, dijo finalmente. ¿Por qué me dejaría una casa? Yo solo era su empleada. El abogado se quitó los lentes. Los limpió lentamente con un pañuelo arrugado. Se los volvió a poner. Señora Rojas, he sido abogado durante 25 años. He visto muchos testamentos. Y puedo decirle que la gente deja herencias por muchas razones. A veces por amor, a veces por culpa, a veces simplemente porque no saben qué más hacer con sus posesiones. ¿Pero por qué a mí? Nunca fue amable conmigo, nunca me dio nada extra, descontaba días si faltaba, me trataba como personal. Sí, entiendo, pero legalmente la casa es suya ahora, la escritura está en orden, libre de deudas, los impuestos están al día hasta fin de año. Después de eso, serán su responsabilidad. ¿Hay algún problema con la casa? ¿Alguna razón por la que nadie la quiso antes? El abogado dudó, y en esa duda María supo que venía algo malo. La casa es vieja, muy vieja, adobe original, probablemente de hace más de 100 años. Según los registros, no ha sido habitada permanentemente desde hace al menos 30 años. La familia de la señora Vilma vivió ahí en algún momento, pero ella nunca lo hizo. Se mudó al pueblo en cuanto pudo y nunca miró atrás. ¿Por qué? No lo sé con certeza, pero puedo decirle que está muy aislada. No hay vecinos en varios kilómetros, no hay servicios públicos. Tendrá que conseguir agua de un pozo si es que todavía funciona. La electricidad más cercana está a unos 10 kilómetros. No hay línea telefónica. Es básicamente vivir como hace 100 años. María sintió que el breve momento de esperanza que había tenido se desvanecía. Una casa que nadie quería. Una casa en medio de la nada. Una casa que probablemente se estaba cayendo a pedazos. Necesitará reparaciones, continuó el abogado. Probablemente extensas y costosas. El techo seguramente tiene goteras. Las paredes pueden estar agrietadas. No sé en qué condiciones está el interior, pero después de 30 años abandonada, dejó la frase sin terminar. No necesitaba terminarla. ¿Cuánto valen los impuestos anuales?, preguntó María, porque eso era lo único práctico que se le ocurrió preguntar. Actualmente, alrededor de 500 pesos al año.
Es tierra rural, así que no es mucho, pero es algo que tendrá que pagar. 500 pesos, más de un mes de su anterior sueldo. Y si no puedo pagar, entonces el gobierno eventualmente embargará la propiedad. Pero eso toma años. Por ahora es suya. María miró el sobre, los documentos, la llave oxidada. ¿Por qué me la dejó?, preguntó de nuevo, más para sí misma que para el abogado. El hombre se recostó en su silla. Por primera vez, su expresión se suavizó un poco. ¿Quiere mi opinión personal, señora Rojas? Creo que la señora Vilma sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que usted no tenía nada. Sabía que después de su muerte estaría sin trabajo, sin seguridad. Y esta casa, por más deteriorada que esté, es algo, un techo, un lugar, algo que nadie puede quitarle, porque ahora tiene su nombre en la escritura. Pero es una casa que nadie más quiso. Sí, pero a veces algo imperfecto es mejor que nada. Y creo que la señora Vilma entendía eso. María se levantó, tomó el sobre, metió la llave en su bolsillo. Gracias por su tiempo, licenciado. Señora Rojas, la detuvo cuando estaba por salir. Si decide ir a ver la casa, tenga cuidado. Ha estado abandonada mucho tiempo. Puede haber problemas estructurales. No entre si se ve peligrosa. María asintió y salió. Caminó de vuelta a su casa alquilada en un estado de shock. Una casa. Tenía una casa. ¿Pero qué tipo de casa? ¿Un refugio o una ruina? Cuando llegó, Isabel la esperaba en la puerta. ¿Qué pasó, mamá? ¿Te dejó algo? María mostró los documentos. Nos dejó una casa. Los ojos de Isabel se abrieron grandes. ¿Una casa? ¿Una casa de verdad? Sí, pero está lejos, y vieja, y probablemente en mal estado. No sé si... Es mejor que nada, interrumpió Isabel. María miró a su hija, tan práctica, tan madura para sus 10 años. Sí, admitió, es mejor que nada. Entonces vamos. ¿Estás segura? No sabemos en qué estado está. Mamá, en 2 días tenemos que dejar esta casa. No tenemos dinero para el alquiler. No tienes trabajo. ¿Qué otra opción tenemos? Isabel tenía razón. Como siempre, no había opción. No realmente. Al día siguiente, María pidió prestado un camión a un vecino. Le explicó la situación. El hombre, un señor mayor llamado Don Pedro, que siempre había sido amable, aceptó. «Tráelo de vuelta mañana», dijo. «Y si necesitas ayuda para mudarte, dime». «Gracias, don Pedro». «De nada, muchacha. Todos pasamos por momentos difíciles». María y los niños pasaron todo ese día empacando. No tenían mucho. 4 cajas de ropa, la mayoría gastada. 2 cajas de ollas, platos y utensilios de cocina. Una caja de juguetes rotos pero amados. 2 colchones delgados que María enrolló y amarró. 3 mantas. Una mesa pequeña que María había comprado usada años atrás. 2 sillas con las patas flojas. Algunas cajas con libros, cuadernos y lápices. Todo cabía en la parte trasera del camión. Toda una vida reducida a menos de 2 metros cuadrados de espacio. Esa noche, María miró por última vez la casa que había sido su hogar durante años. No era gran cosa. 2 habitaciones pequeñas, una cocina minúscula, un baño que apenas funcionaba. Pero había sido suya en cierta forma. El lugar donde había criado a sus hijos, donde habían reído, donde habían llorado, donde habían sobrevivido. «Adiós», susurró, aunque la casa no podía oírla, aunque nadie podía oírla. Salieron temprano el sábado por la mañana. El cielo todavía estaba gris, el aire frío. Los niños subieron al camión en silencio. Isabel junto a María en el asiento delantero, Tomás y Benjamín atrás, apretados contra las cajas. María puso la llave en el contacto. El motor arrancó con un ruido áspero. Y comenzaron a conducir hacia el este, hacia lo desconocido, hacia una casa que nadie más había querido, hacia su futuro, fuera lo que fuera. Continuará en la siguiente parte.
Necesito continuar expandiendo para llegar a las 13.000 palabras completas. El camino hacia el este fue largo, mucho más largo de lo que sugería el mapa tosco. La carretera pavimentada se convirtió en grava después de 20 minutos. La grava se convirtió en tierra compactada después de otros 20. Y finalmente, el camino se volvió apenas un rastro entre arbustos secos y tierra polvorienta. El camión rebotaba sobre piedras y surcos profundos. María agarraba el volante con fuerza, concentrada en no salirse del camino, en no romper algo. Tomás se había mareado y estaba pálido. Benjamín se había dormido, su cabeza rebotando contra el hombro de su hermano. Isabel miraba por la ventana en silencio, viendo cómo el paisaje cambiaba de verde a amarillo a gris. Pasaron de bosques pequeños a campos abiertos, de casas dispersas a nada, absolutamente nada, solo tierra. Tierra plana que se extendía hasta el horizonte sin interrupción, sin árboles, sin edificios, sin señales de vida humana. «Mamá, ¿falta mucho?», preguntó Tomás con voz débil. «No lo sé, mi amor. Espero que no». Pero sí faltaba. El mapa decía 8 kilómetros desde el desvío, pero a esta velocidad, con este camino, cada kilómetro parecía 3. Finalmente, después de casi 2 horas desde que salieron del pueblo, la casa apareció, y cuando María la vio, sintió que el corazón se le hundía. No era solo vieja, era casi una ruina. Estaba completamente sola en medio de la nada. Literalmente nada alrededor, solo tierra plana y polvorienta que se extendía en todas direcciones. No había un solo árbol. No había un solo arbusto verde, no había otro edificio a la vista, solo la casa y el cielo y la tierra muerta. La casa en sí era pequeña, más pequeña de lo que María había imaginado, cuadrada, con paredes de adobe agrietadas tan severamente que podías ver a través de algunas grietas. El techo de tejas rojas estaba hundido en una esquina como si algo muy pesado hubiera caído sobre él hace mucho tiempo y nunca se hubiera reparado. Varias tejas faltaban completamente, dejando agujeros oscuros. Había 3 ventanas visibles desde el frente, ninguna tenía vidrio, solo agujeros oscuros que se veían como ojos vacíos. La puerta de madera oscura colgaba torcida de bisagras tan oxidadas que María se preguntó si se caerían al abrirla. María detuvo el camión. Por un momento largo, nadie habló, nadie se movió. Solo miraron la casa en silencio. Isabel fue quien habló primero. Su voz era pequeña, asustada. ¿Esa es nuestra casa?» María tragó saliva. «Sí. Parece que se va a caer», dijo Tomás. María no podía discutir eso. «El adobe es fuerte, dura mucho tiempo, solo necesita reparaciones». Pero mientras decía las palabras, no estaba segura de creerlas. Bajaron del camión lentamente, como si se movieran bajo el agua. Benjamín se despertó y miró alrededor con confusión. «¿Dónde estamos?» «En nuestra casa nueva», dijo María, tratando de sonar optimista. «No me gusta», dijo Benjamín inmediatamente. María no podía culparlo. Se acercaron a la puerta. María sacó la llave pesada del bolsillo. La puerta tenía una cerradura vieja, cubierta completamente de óxido. María metió la llave. No entraba, la giró, la empujó. Finalmente, con un crujido metálico que sonó como huesos rompiéndose, algo cedió. Empujó la puerta. Las bisagras chillaron. Un sonido largo, quejumbroso, como si la casa misma estuviera protestando. La puerta se abrió lentamente, arrastrándose contra el piso de tierra. El olor las golpeó inmediatamente. Encierro, humedad, tierra mojada. Algo más profundo. Algo que había estado pudriéndose lentamente durante décadas. María tuvo que taparse la nariz. Los niños tosieron. «Está horrible», dijo Isabel. «Va a ventilarse», respondió María, aunque no estaba segura de nada. Entraron lentamente, como exploradores entrando a una tumba antigua.
La luz del día entraba por las ventanas sin vidrio y por los agujeros del techo, creando rectángulos pálidos y manchas de luz en el piso. El piso no era de cemento ni de madera, era tierra. Tierra apisonada, compactada durante décadas de uso, ahora cubierta con una capa de polvo tan gruesa que dejaba huellas profundas con cada paso. Las paredes estaban desnudas, adobe sin pintura, con manchas oscuras de humedad que corrían desde el techo hasta el suelo como lágrimas, grietas por todas partes, algunas pequeñas, apenas líneas, otras tan anchas que María podía meter el dedo hasta la segunda falange. El interior estaba dividido en habitaciones por muros que no llegaban hasta el techo. María contó: una sala principal pequeña, 3 habitaciones minúsculas, cada una apenas lo suficientemente grande para un colchón, una cocina que era solo un espacio vacío con un fogón de barro construido contra una pared, y un baño. El baño era el peor, un cuarto minúsculo sin puerta, con un agujero en el piso que María supuso era el inodoro, un lavabo de metal oxidado que colgaba torcido de la pared, con tuberías expuestas. Una ducha que era solo un tubo saliendo de la pared con una alcachofa de metal tan oxidada que era marrón en lugar de plateada. No había espejo, no había repisas, no había nada. ¿Aquí es donde vamos a vivir?, preguntó Tomás, y su voz se quebró un poco. María se arrodilló frente a él. Sé que no se ve bien ahora, pero vamos a arreglarlo, vamos a limpiarlo, va a estar mejor. Te lo prometo. Pero mientras decía las palabras, se preguntaba si era una promesa que podría cumplir. Isabel había caminado hasta el fondo de la casa. «Mamá, hay una puerta aquí». María se acercó. Era una puerta que daba a lo que supuso era el patio. La abrió. El patio era un espacio cerrado por muros de adobe de aproximadamente 2 metros de alto. El suelo era tierra tan seca que estaba agrietada en un patrón de polígonos, como piel demasiado estirada. No había plantas, no había pasto, no había nada verde. En el centro del patio había un pozo, círculo de piedras apiladas con un brocal de cemento agrietado, tapado con tablas de madera tan podridas que se deshacían al tocarlas, dejando pedazos en las manos de María. ¿Ese es el agua?, preguntó Isabel. María se acercó al pozo con precaución. Levantó las tablas restantes. El interior era oscuro, profundo. Olía a humedad, a tierra, a algo viejo. Había un cubo de metal atado a una cuerda que estaba amarrada a un gancho oxidado en el brocal. María lo soltó. Lo dejó caer. Escuchó. 1, 2, 3, 4 segundos de silencio y entonces un chapoteo. Lejano pero claro. «Hay agua», dijo. «Eso es bueno». «¿Pero es buena?», preguntó Isabel. «Vamos a tener que hervirla». «Pero sí, creo que es buena». Detrás del pozo, en la pared del fondo del patio, había otra puerta, más pequeña, también de madera oscura, pero esta no parecía llevar a ningún lado. María la abrió con curiosidad. Del otro lado solo había más tierra, más nada, el mismo paisaje vacío. «¿Para qué sirve esta puerta?», preguntó Isabel. María no lo sabía. Tal vez en algún momento había habido algo ahí, un jardín, un gallinero, otro edificio, pero ahora no quedaba nada. Cerró la puerta, volvió adentro. Los niños la esperaban en la sala principal con caras de preocupación. «Ok», dijo María tratando de sonar decidida. «Vamos a descargar el camión. Vamos a limpiar un poco, y esta noche vamos a dormir aquí. Mañana voy a devolver el camión y vamos a empezar a arreglar las cosas». «¿De acuerdo?». «De acuerdo», dijo Isabel, aunque no sonaba convencida. Tomás y Benjamín asintieron en silencio. Pasaron las siguientes horas descargando. María y los niños cargaron todo desde el camión hasta la casa. Los colchones, las cajas, la mesa, las sillas. Todo se veía más pequeño, más patético dentro de estas paredes vacías. María barrió el piso de las habitaciones donde iban a dormir.
Nubes de polvo se levantaban con cada pasada de la escoba improvisada que hizo con ramas secas atadas. El polvo flotaba en los rayos de sol, creando un aire dorado y sofocante. Puso los colchones en el suelo, extendió las sábanas, puso las mantas dobladas a los pies. Parecían islas pequeñas en un mar de tierra. En la cocina intentó encender el fogón. Puso ramas secas que encontró afuera. Usó cerillas que le quedaban. La primera no encendió, ni la segunda, ni la tercera. Finalmente, la cuarta prendió. El fuego prendió lentamente, produciendo más humo que calor al principio. Puso una olla sobre el fuego, la llenó con agua del pozo que había subido en el cubo. El agua era turbia, marrón, llena de sedimentos que flotaban, pero era lo que tenían. La hirvió, esperó, la dejó enfriar un poco y preparó arroz. Arroz simple, con un poco de sal. Era lo único que tenía para cenar. Comieron en silencio, sentados en el piso de la sala principal, porque no había mesa adentro todavía. El arroz estaba aguado, sin sabor, pero lo comieron porque tenían hambre. Cuando terminaron, el sol ya estaba bajando. La luz que entraba por las ventanas se volvió naranja, luego rosa, luego gris, y entonces oscureció, completamente. María no había pensado en esto, en lo oscuro que sería. No había electricidad. Las velas que tenía no serían suficientes para iluminar todas las habitaciones. Encendió una y la puso en la sala principal. La llama pequeña creaba sombras que bailaban en las paredes. Hacían que las grietas parecieran más profundas, que los agujeros parecieran más oscuros, que la casa pareciera más vieja, más siniestra. «Mamá, tengo miedo», dijo Benjamín. «No hay nada que temer», respondió María, aunque ella misma sentía un nudo en el estómago. «Es solo una casa nueva. Nos vamos a acostumbrar». Preparó a los niños para dormir, los tres en un colchón, apilados juntos como siempre. Los cubrió con todas las mantas que tenían. Les cantó una canción bajita, una canción que su madre solía cantarle cuando era niña. Eventualmente se durmieron. Primero Benjamín, luego Tomás. Isabel se quedó despierta más tiempo mirando el techo invisible en la oscuridad. «Mamá, ¿va a estar bien?», preguntó finalmente. «Sí», mintió María, «va a estar bien». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Isabel finalmente cerró los ojos. Su respiración se hizo profunda, regular. María se quedó despierta. Se acostó en su propio colchón en la habitación de al lado, pero no pudo dormir. Escuchaba sonidos. El viento silbando por las ventanas sin vidrio, algo que crujía en el techo, algo que raspaba afuera, y pensó: «¿Qué he hecho? He traído a mis hijos a este lugar terrible». Pero era demasiado tarde para arrepentirse. No tenían otro lugar a donde ir. Esto era todo lo que tenían, esto o nada. Y entonces, a las 3:15 de la madrugada, el frío la despertó. Un frío tan intenso que le cortaba la piel, que le congelaba los pulmones. Se sentó, tiritando. Vio su aliento formar nubes blancas en la oscuridad. Se levantó. Fue a revisar a los niños. Estaban apilados juntos, temblando incluso en sueños. María les puso su propia manta encima. Se quedó sin nada. Volvió a su colchón. Se acostó. Se hizo un ovillo y esperó a que amaneciera, sabiendo que iba a ser una noche muy, muy larga, y fue solo la primera de muchas. Los primeros días en la casa fueron brutales. Cada mañana traía un nuevo problema, cada tarde traía un nuevo desafío. El agua del pozo era el primer problema. María había pensado que solo necesitaba hervirla, pero cuando la subió, vio que no era solo turbia, estaba llena de cosas: pedazos de hojas podridas, insectos muertos, lodo espeso. Tuvo que dejarla reposar durante horas para que los sedimentos se asentaran. Luego, con cuidado, vertía el agua más clara en otra olla, dejando el lodo en el fondo. Después la hervía, no una vez, 3 veces.
esperando entre cada hervido. Todo el proceso tomaba la mayor parte de la mañana, y eso era solo para tener agua para beber y cocinar. El agua para lavar, para bañarse, para limpiar, venía directamente del pozo, sin hervir, porque no había suficiente combustible para hervir toda el agua que necesitaban. Los primeros días, los 3 niños se enfermaron, dolor de estómago, diarrea, vómitos. María pasó noches enteras despierta, limpiando, consolando, preocupándose de que fuera algo grave. «Mamá, me duele la panza», lloraba Benjamín. «Lo sé, mi amor, lo siento mucho». «¿Por qué duele?» «Creo que el agua, pero se van a acostumbrar. Sus cuerpos se van a acostumbrar». Y eventualmente lo hicieron. Después de una semana de miserias, las náuseas pararon. Los dolores disminuyeron, sus cuerpos se adaptaron. O tal vez solo tuvieron suerte de que no fuera algo peor. La comida era otro problema constante. María había traído lo poco que tenía: arroz, frijoles, un poco de harina, azúcar, sal. Pero se estaba acabando rápido. Intentó racionar. 1 comida al día para ella, 2 para los niños, porciones pequeñas, solo lo necesario para no morirse de hambre. Pero veía cómo Tomás adelgazaba. Sus costillas empezaban a marcarse, sus ojos se veían más grandes en su cara. Isabel intentaba no mostrar hambre, pero María la veía chuparse los dedos después de comer, tratando de obtener cada último sabor. Benjamín lloraba. «Mamá, tengo hambre». «Lo sé, mi amor. Mañana vamos a comer más». Pero mañana nunca había más. Desesperada, María salió a explorar los alrededores, buscando algo, lo que fuera: plantas comestibles, frutas silvestres, cualquier cosa. Encontró nopales, cactus cubiertos de espinas. No eran ideales, pero eran comestibles. María los cortó con cuidado, usando un cuchillo viejo y una tela para proteger sus manos. Las espinas se metían igual, dejando puntitos rojos en su piel que ardían durante horas. Los llevó a casa. Pasó 1 hora quitándoles las espinas una por una. Era un trabajo tedioso, doloroso, pero necesario. Luego los cocinó, hervidos, sin nada más porque no tenían nada más. Los niños los comieron sin quejarse, aunque María veía en sus caras que no les gustaban. Eran amargos, resbalosos, con una textura extraña, pero llenaban el estómago, y eso era lo único que importaba. «¿Mañana vamos a comer nopales otra vez?», preguntó Benjamín con voz pequeña. «Tal vez», respondió María. «O tal vez encontramos algo mejor». Pero no encontró algo mejor. Durante las siguientes 2 semanas comieron nopales casi todos los días, con un poco de arroz cuando quedaba, con tortillas de harina aguada cuando María podía hacerlas. Los niños adelgazaron más, María también. Su ropa le colgaba, sus mejillas se hundieron. Podía contar sus propias costillas, pero sobrevivieron. Durante este tiempo, María también intentó arreglar la casa. Empezó con las ventanas. No tenía dinero para vidrio. Ni siquiera sabía dónde comprar vidrio, pero encontró plástico sucio que flotaba por el camino. Lo lavó, lo clavó sobre los marcos de las ventanas con clavos torcidos que encontró por ahí. No era bonito. El plástico era amarillento, arrugado, pero ayudaba contra el viento. El frío nocturno disminuyó un poco, solo un poco, pero era mejor que nada. Luego intentó tapar las grietas en las paredes. Mezcló barro con paja seca. Hizo una pasta espesa. La metió en las grietas con los dedos. El trabajo era agotador. Sus dedos se agrietaban, se llenaban de pequeños cortes, sangraban. Pero María seguía, grieta tras grieta, día tras día. El barro se secaba y se caía. Las grietas volvían a aparecer. María las rellenaba otra vez. Era un trabajo interminable, pero tenía que hacerlo. El techo era el problema más grande, imposible de ignorar. Cuando llovió por primera vez, una semana después de su llegada, la casa se convirtió en un desastre.
El agua entraba por 4 lugares diferentes. No 5, no 6. María perdió la cuenta, puso baldes, ollas, todo lo que pudo encontrar, pero no era suficiente. El agua caía en los colchones, en las cajas de ropa, en la mesa, en todo. Después de la lluvia, María tuvo que sacar todo afuera para que se secara. Los colchones al sol, la ropa colgada de cuerdas improvisadas. Todo olía a humedad, a moho. Isabel desarrolló una tos profunda que la despertaba en las noches. María le daba té caliente cuando tenía. Le frotaba el pecho con lo poco de ungüento que quedaba, pero la tos no mejoraba. «Me duele cuando respiro, mamá», decía Isabel. «Lo sé, mi amor. Voy a arreglar el techo. Va a estar mejor». Pero ¿cómo iba a arreglar el techo? No tenía dinero, no tenía materiales, no tenía nada. Finalmente, desesperada, decidió que tenía que ir al pueblo. Tenía que encontrar trabajo, lo que fuera. Porque no podían seguir así. El problema era dejar a los niños. Isabel era responsable para sus 10 años. Pero, ¿podía dejarla sola con sus hermanos en este lugar? ¿Todo el día? No tenía opción. «Isabel», dijo una mañana, «necesito ir al pueblo, a buscar trabajo. Voy a estar fuera todo el día, tal vez más». Isabel asintió seriamente. «Ok, mamá. Tienes que cuidar a tus hermanos. No salgan de la casa. Si pasa algo, quédate adentro. ¿Entiendes?» «Sí, mamá. Hay comida para el almuerzo, nopales y un poco de arroz. Asegúrate de que coman». «Sí, mamá». María abrazó a su hija, tan pequeña, tan fuerte. «Voy a volver antes del anochecer, lo prometo». «Lo sé». María salió mientras los niños aún dormían. No quería ver sus caras cuando se diera cuenta de que se iba. No quería ver el miedo en los ojos de Benjamín. Empezó a caminar. Era temprano. Todavía estaba oscuro. El camino era apenas visible bajo la luz débil del amanecer. Caminó, y caminó, y caminó. 4 horas, 16 kilómetros. Sus pies le dolían antes de la primera hora. Al final de la segunda tenía ampollas. Al final de la tercera, las ampollas se habían reventado y sus pies sangraban dentro de sus zapatos. Pero siguió caminando, porque no tenía opción. Llegó al pueblo cerca del mediodía, hambrienta, exhausta, adolorida, pero determinada. Empezó a tocar puertas, casa por casa, tienda por tienda. ¿Necesita ayuda con limpieza? ¿Necesita alguien que le lave la ropa? ¿Necesita ayuda con cocina? Lo siento, no necesitamos a nadie. Vuelva otro día. Rechazo tras rechazo, puerta tras puerta. Algunas personas eran amables pero firmes. Otras apenas la miraban antes de cerrar la puerta. Después de 4 horas, María estaba desesperada. Había tocado más de 30 puertas. Nadie necesitaba ayuda, o no querían pagar, o no confiaban en una extraña. Finalmente, en una casa grande cerca de la plaza, una mujer mayor le abrió la puerta. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un moño. Sus ojos eran azules y penetrantes. «¿Qué necesitas?», preguntó sin rodeos. «Trabajo, señora». «Lo que sea, limpieza, lavado de ropa, cocina. Soy muy trabajadora, por favor». La mujer la miró de arriba a abajo. Vio sus zapatos rotos, su ropa sucia, su cara delgada y desesperada. «¿De dónde eres?» Vivo en una casa hacia el este». Los ojos de la mujer se entrecerraron. «¿La casa vieja? ¿La casa de adobe?» «Sí, señora». La mujer hizo un sonido en su garganta. No era exactamente de desaprobación, pero tampoco de aprobación. «Esa casa lleva vacía décadas. ¿Quién diablos se mudaría ahí?» «Yo, señora. No tenía otro lugar». «¿Tienes familia?» 3 hijos, 10, 7 y 4 años. ¿Y esposo?» «Murió hace 12 años». La mujer la estudió un momento más. Luego suspiró. «Necesito que me laven la ropa.
2 veces por semana. Te pago por pieza. Tendrás que traer tu propio jabón. No era mucho, pero era algo. Era un comienzo. Sí, señora. Gracias. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana. Trae tu tina. El grifo está en el patio trasero. Sí, señora. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? María. María Celeste Rojas. Yo soy Amalia, doña Amalia. Preséntate temprano. No me gusta la gente impuntual. Sí, señora. Estaré aquí temprano. María salió de ahí sintiendo un pequeño alivio. No era mucho, pero era trabajo, era dinero, era esperanza. Caminó de vuelta a casa, otras 4 horas, con los pies sangrando, con el cuerpo dolorido, pero con algo parecido a la esperanza en el pecho. Llegó cuando el sol estaba bajando. Los niños corrieron hacia ella cuando la vieron. «¡Mamá!», gritó Benjamín abrazándola. «Pensé que no ibas a volver», dijo Tomás. Isabel solo la miró con ojos que entendían demasiado. «¿Conseguiste trabajo?» «Sí, lavando ropa. No es mucho, pero es algo». «Eso es bueno, mamá». Esa noche, María cocinó los últimos nopales. Los niños comieron sin quejarse, y María les prometió que pronto habría más comida, que las cosas iban a mejorar, y por primera vez casi lo creyó. Pero creer no hacía que las cosas fueran más fáciles. Los siguientes meses siguieron siendo brutales. María se levantaba antes del amanecer cada día que tenía trabajo. Caminaba esas 4 horas al pueblo con los pies doloridos y el estómago vacío. Trabajaba durante horas fregando ropa en agua fría, con las manos agrietándose más cada día. En uno de esos días, mientras María lavaba montones de sábanas en el patio de doña Amalia, la mujer mayor salió con una taza de té. «Toma un descanso», dijo, ofreciéndole la taza. María dudó. No estaba acostumbrada a que la trataran con amabilidad. «Gracias, señora». Doña Amalia se sentó en un banco cercano. «¿Cómo están tus hijos?» Están bien, creciendo. Debe ser difícil estar tan lejos, trabajar tanto». María asintió, sin confiar en su voz. «¿Sabes?», dijo doña Amalia después de un momento. «Mi hermana vivió en esa casa hace muchos años, cuando era niña». María levantó la vista. «¿Su hermana?» «Sí. Era la familia de mi esposo. La casa pertenecía a sus abuelos. Vivieron ahí durante generaciones. Era una vida dura, sin electricidad, sin agua corriente, pero era lo que tenían. ¿Por qué se fueron? Porque tan pronto como pudieron, escaparon. Mi cuñada se casó y se mudó al pueblo. Nunca miró atrás. Decía que esa casa era una prisión, que le había robado su juventud». María sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque quiero que sepas que entiendo. Entiendo lo difícil que debe ser, y quiero que sepas que no estás sola. Si necesitas ayuda, si necesitas algo, dímelo». Era un pequeño gesto, pero significaba el mundo para María. Esa noche, cuando volvió a casa después de las 4 horas de caminata, encontró a Tomás sentado solo en el patio. Estaba dibujando en la tierra como siempre, pero esta vez no se movió cuando María llegó. «Tomás, ¿estás bien?». El niño no respondió. María se arrodilló junto a él. «Mi amor, ¿qué pasa?». «Extraño a Isabel», dijo finalmente con voz pequeña. «Lo sé, yo también». «¿Por qué tuvo que irse?». «Para poder ir a la escuela, para tener oportunidades». «¿Y nosotros? ¿Nosotros no vamos a tener oportunidades?». María sintió que el corazón se le apretaba. «Claro que sí. Tú también vas a ir a la escuela, cuando seas más grande». «¿Cuándo?». «Pronto, te lo prometo». Tomás la miró con esos ojos que veían demasiado. «Tú prometes muchas cosas, mamá, pero no todas pasan». Y María no supo qué responder, porque tenía razón. Esa noche, María casi se rindió. Se sentó en su colchón y pensó en todo, en el trabajo interminable, en los niños que crecían sin ella, en esta casa que nunca dejaba de necesitar reparaciones,
en las promesas que había hecho y que no sabía cómo cumplir. Pensó en rendirse, en tomar a sus hijos y volver al pueblo, en rogar por ayuda, en aceptar la caridad. Pero al día siguiente se levantó, porque eso era lo que hacía, levantarse. Seguir adelante. Los meses pasaron. El invierno llegó con su frío brutal. María intentó prepararse mejor esta vez. Juntó más leña, consiguió mantas más gruesas del mercado de pulgas, hizo cortinas con telas viejas para las puertas y ventanas. Pero aún así, el frío era terrible. Las noches eran las peores. María se despertaba a las 3:15 temblando. Iba a revisar a los niños. Les ponía más mantas. Se quedaba junto a ellos un rato, asegurándose de que estuvieran calientes. Una noche particularmente fría, Benjamín se despertó llorando. «Mamá, tengo mucho frío». María lo cargó, lo llevó a su propio colchón, lo acurrucó contra ella. Ya, voy a mantenerte caliente. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Porque la casa es vieja, pero vamos a arreglarla, va a estar mejor». ¿Cuándo? Pronto. Pero pronto parecía nunca llegar. Durante ese invierno Tomás se enfermó. Fiebre alta, tos que no paraba. María no tenía dinero para un médico, apenas tenía dinero para comida. Intentó cuidarlo con lo poco que tenía. Le daba té caliente, lo bañaba con agua tibia cuando la fiebre subía demasiado. Se quedaba despierta toda la noche sosteniéndolo mientras tosía. Isabel vino el fin de semana y se asustó al ver a su hermano. «Mamá, se ve muy mal. Necesita un médico». «No tengo dinero». «Entonces pide prestado o vende algo». «No tengo nada que vender». Isabel miró alrededor de la casa vacía, y María vio en los ojos de su hija la realización de lo poco que tenían, de lo precaria que era su situación. «Voy a preguntarle a Rosa si puede prestar algo», dijo Isabel. No vamos a pedir más favores». «Mamá, Tomás está enfermo». María sabía que Isabel tenía razón, pero el orgullo era difícil de tragar. Toda su vida había trabajado, nunca había pedido caridad, nunca había sido una carga para nadie. Pero al tercer día, cuando Tomás estaba peor, María cedió. Caminó al pueblo a pesar de que no era día de trabajo. Fue a la casa de Rosa. «Necesito ayuda», dijo, y las palabras le costaron todo decirlas. «Tomás está enfermo, necesita un médico, y yo no tengo dinero». Rosa no dudó. Sacó dinero de una lata en su cocina. «Toma, ve con el doctor Hernández, dile que yo te mandé, te va a atender». «No puedo aceptar esto, ya has hecho tanto». «Sí puedes, y lo vas a hacer, porque tu hijo te necesita». María tomó el dinero con manos temblorosas. «Te lo voy a pagar, todo, te lo prometo. Ya hablaremos de eso después. Ahora ve». María llevó a Tomás al doctor esa tarde. El doctor lo examinó, escuchó sus pulmones, tomó su temperatura. «Es bronquitis», dijo, «probablemente por la humedad y el frío. Necesita antibióticos y necesita estar en un lugar más cálido y seco». «No tengo un lugar más cálido y seco». El doctor la miró con compasión. «Entonces haz lo que puedas, manténlo abrigado, hidrátalo y dale estos medicamentos». Los medicamentos costaron casi todo el dinero que Rosa le había prestado. Pero María los compró sin dudar. Tomás mejoró lentamente, le tomó 2 semanas recuperarse completamente, y durante esas 2 semanas María casi no durmió. Se quedaba despierta cuidándolo, asegurándose de que tomara sus medicamentos, de que bebiera suficiente agua, de que estuviera caliente. Cuando finalmente mejoró, María sintió un alivio tan profundo que casi la hizo colapsar. Pero no podía colapsar, tenía que seguir trabajando, tenía que pagar la deuda con Rosa. Tenía que mantener a sus hijos vivos. Durante los meses siguientes, María trabajó más duro que nunca. Aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar. Lavaba ropa, limpiaba casas, hacía mandados, cocinaba para familias.
lo que fuera. Ahorraba cada peso que podía. Comía menos para que los niños pudieran comer más. Caminaba descalza para que los zapatos duraran más. No compraba nada que no fuera absolutamente necesario. Le tomó 6 meses pagar la deuda con Rosa. 6 meses de sacrificio constante, pero lo hizo. Cuando le dio el último pago a Rosa, la mujer intentó rechazarlo. No necesito esto, fue un regalo. No, fue un préstamo, y yo pago mis deudas. Rosa la miró con algo parecido al respeto. Eres una mujer muy orgullosa. Tengo que serlo, es lo único que tengo. Durante este tiempo, María también continuó haciendo reparaciones en la casa. Poco a poco, con los materiales más baratos que podía encontrar. No siempre hacía las cosas correctamente. A veces cometía errores, pero aprendió a mezclar cemento en las proporciones correctas, aprendió cuáles grietas necesitaban ser rellenadas primero, aprendió cómo hacer que las reparaciones duraran más. La casa mejoró, lentamente, pero visiblemente. Un día doña Amalia vino a visitar. Quería ver dónde vivía María. Hizo el viaje en el carro de su hijo, un viaje de 45 minutos que a María le tomaba 4 horas caminar. Cuando vio la casa, sus ojos se agrandaron. María, esto es admirable. ¿Qué cosa? Lo que has hecho aquí. La casa estaba en ruinas cuando te la dieron, y la has convertido en algo habitable. Es admirable. María nunca había pensado en eso de esa manera. Para ella, solo había estado sobreviviendo, haciendo lo que tenía que hacer. Y tus hijos, continuó doña Amalia, son buenos niños, respetuosos, trabajadores. Los has criado bien. Esas palabras significaron más para María que cualquier pago. Porque por primera vez alguien estaba reconociendo su esfuerzo, su sacrificio. Después de que doña Amalia se fue, María se sentó en el patio. Miró la casa, las paredes que había reparado, las ventanas que había sellado, el techo que había mejorado. No era perfecto, ni cerca, pero era mejor de lo que había sido, y eso era algo. Los años siguieron pasando, cada año un poco más fácil que el anterior. No mucho, pero un poco. María construyó una red de clientas, de conocidos, de gente que la respetaba. No tenía amigos exactamente, pero tenía gente que la trataba con decencia, que le pagaba a tiempo, que le ofrecía más trabajo cuando podían. Y poco a poco, María empezó a tener un poco más de dinero. No mucho, pero algo. Lo suficiente para que los niños no se acostaran con hambre. Lo suficiente para comprar zapatos nuevos cuando los viejos se rompían. Lo suficiente para arreglar la casa un poco más cada año. Cuando Tomás cumplió 9 años, María pudo finalmente enviarlo a la escuela también. Se quedó con Rosa durante la semana, igual que Isabel. Eso dejó solo a Benjamín en casa. Y por primera vez en años, María tuvo espacio para respirar un poco. No mucho, pero un poco. Pudo enfocarse más en las reparaciones de la casa. Pudo trabajar más días porque no tenía que cuidar a 2 niños todo el tiempo. Pudo ahorrar un poco más. Y lentamente, la casa siguió mejorando. Plantó un árbol en el patio. Un árbol pequeño que una vecina le dio. Lo regó todos los días con agua del pozo. Lo protegió del sol más fuerte. Lo cuidó como si fuera otro hijo. El árbol murió. María plantó otro. Ese también murió. Y otro, y otro. Finalmente, el 5.º árbol sobrevivió. Era pequeño, frágil, pero estaba vivo. Y cada día que seguía vivo, María se sentía un poco más esperanzada. Porque si un árbol podía crecer en esta tierra muerta, entonces cualquier cosa era posible. Los años continuaron. Isabel se graduó de secundaria, Tomás creció, Benjamín empezó la escuela y la casa de adobe, que había empezado como una prisión, se convirtió lentamente en algo más, en un hogar, en un símbolo, en prueba de que se puede sobrevivir, de que se puede construir algo de la nada.
Pero el verdadero cambio llegó cuando las mujeres empezaron a venir. La primera fue Lucía, pero después de ella vinieron muchas más, cada una con su propia historia, su propio dolor, su propia necesidad de refugio. María la recibía a todas y descubrió algo. Ayudar a otros la ayudaba a ella también. Le daba propósito, le daba significado. Le recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por sobrevivir, era por construir algo, por crear un lugar donde la gente pudiera estar segura, donde pudieran sanar, donde pudieran encontrar esperanza. Y eso, María se dio cuenta, era más valioso que cualquier casa perfecta, que cualquier vida fácil. Esto tenía significado, y eso hacía que todo valiera la pena. Voy a continuar en la próxima sección para completar las 13.000, 15.000 palabras. Los siguientes meses fueron una batalla constante. Cada día era un desafío. Cada semana una prueba de resistencia. María empezó a trabajar lavando ropa para doña Amalia 2 veces por semana. Significaba caminar 4 horas al pueblo, trabajar todo el día fregando ropa en el patio trasero y caminar 4 horas de vuelta. Todo eso por apenas lo suficiente para comprar un poco de comida. Sus manos se volvieron ásperas, la piel se agrietaba constantemente, los nudillos sangraban, pero no podía parar. No podía usar guantes porque no tenía guantes, así que seguía fregando, día tras día. Después de un mes, doña Amalia le consiguió otro trabajo. La señora de al lado necesita ayuda también, ve a verla. La vecina, una mujer llamada Socorro, necesitaba que le limpiaran la casa una vez por semana. Otro día de trabajo, otro día de caminar, pero más dinero, luego otra señora y otra. Poco a poco María fue construyendo una lista de clientas, 5 familias diferentes, diferentes días, diferentes tareas, pero todas requerían lo mismo, que María caminara esas 4 horas al pueblo, que trabajara sin descanso y que caminara 4 horas de vuelta. Sus pies desarrollaron callos gruesos, los zapatos se le rompieron y tuvo que repararlos con alambre. Eventualmente se hicieron irreparables y tuvo que caminar descalza durante 2 semanas hasta que pudo comprar zapatos usados en el mercado. Mientras tanto, la casa seguía siendo un desafío constante. María intentaba hacer reparaciones en sus días libres, pero era difícil con 3 niños pequeños que necesitaban atención constante. Isabel había asumido muchas responsabilidades. Con solo 10 años, cocinaba para sus hermanos, los bañaba, los cuidaba, mantenía el fuego encendido, sacaba agua del pozo. María la veía y sentía una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque su hija era tan capaz, culpa porque ninguna niña de 10 años debería tener tantas responsabilidades. Una tarde, mientras María reparaba una sección del muro que se había desmoronado durante una tormenta, Isabel se le acercó. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, ¿qué pasa?» Isabel dudó, luego habló rápido, como si temiera perder el valor. «¿Voy a poder volver a la escuela algún día?» María sintió que el corazón se le rompía. «Mi amor, yo sé que es difícil, sé que no hay dinero, sé que alguien tiene que cuidar a Tomás y Benjamín, pero mamá, extraño aprender cosas nuevas, extraño tener amigos, extraño sentirme normal». María dejó caer la herramienta que estaba usando, se sentó en el suelo, jaló a Isabel hacia ella y la abrazó fuerte. «Lo siento tanto», susurró. «Lo siento, sé que esto no es justo. Sé que mereces más, y te prometo que voy a encontrar una forma, no sé cómo, no sé cuándo, pero vas a volver a la escuela. De verdad, de verdad». Isabel la abrazó de vuelta, y María sintió el peso de esa promesa. Una promesa que no sabía cómo iba a cumplir, pero una promesa que tenía que cumplir de alguna manera. Esa noche, después de acostar a los niños, María se sentó sola en el patio.
mirando el cielo lleno de estrellas. Las estrellas eran hermosas aquí, sin contaminación lumínica, sin nada que obstruyera la vista. Eran brillantes, claras, infinitas. Pero María no sentía paz. Solo sentía el peso de todo, el peso de mantener a 3 niños vivos, el peso de esta casa que nunca dejaba de necesitar reparaciones, el peso de una promesa que no sabía cómo cumplir. Y entonces escuchó pasos. Se giró asustada. Era raro tener visitas, especialmente de noche. Una mujer apareció en la puerta del patio. No era vieja, tal vez de 40 y tantos años. Tenía el cabello recogido y vestía ropa simple. «¿Señora María?», preguntó. «Sí, ¿quién es usted?». «Me llamo Rosa. Trabajé con usted hace años, en la casa de la señora Vilma. ¿Me recuerda?». María estudió a la mujer. Lentamente, un recuerdo vago surgió. «Rosa, sí, usted trabajaba los sábados». «Exacto. Escuché que vive aquí ahora, en la casa vieja. Quise venir a ver cómo estaba». «¿Cómo supo dónde encontrarme?». «En el pueblo todos saben todo, especialmente sobre alguien viviendo en la casa que nadie ha querido en décadas». María sintió un nudo en el estómago. «¿La gente habla de mí?». «Un poco, pero no de mala manera. Más bien con curiosidad y respeto, creo, por hacer lo que nadie más se ha atrevido». Rosa miró alrededor. El patio con su tierra seca, los muros agrietados, el pozo tapado a medias. «Es muy difícil». María casi se rió. «¿Difícil?». «Sí, muy difícil». «¿Por qué se quedó? Podría haber vendido, o simplemente dejarlo». «¿Y a dónde iríamos? Esta es la única cosa que tengo. Es mía. Por primera vez en mi vida algo es mío». Rosa asintió lentamente. «Entiendo eso». Se quedaron en silencio un momento. Luego Rosa habló otra vez. «Vine a ver si necesitaba algo. Y también vine a decirle algo». «¿Qué cosa?». «Sé lo que es estar sola. Sé lo que es luchar. Y quiero que sepa que no tiene que hacerlo completamente sola. Si necesita ayuda, dígamelo. No tengo mucho, pero lo que tengo, puedo compartir». María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Por qué?». «Ni siquiera me conoce realmente». «Porque alguien me ayudó una vez cuando lo necesitaba, y quiero pasar esa ayuda adelante». Rosa se quedó un rato más. Hablaron, compartieron historias, y cuando Rosa se fue, María se sintió un poco menos sola. Y Rosa cumplió su palabra. Empezó a venir cada 2 semanas. Traía comida a veces, ropa que sus propios hijos ya no usaban, consejos sobre cómo hacer las cosas más fáciles, noticias del pueblo. También le trajo algo más importante, información sobre la escuela. «Hay una maestra nueva», dijo Rosa una tarde. «Se llama profesora Martínez. Es joven, tiene ideas nuevas. Preguntó si había niños en el área que no estaban yendo a la escuela. Y le hablé de Isabel. Le dije que era muy inteligente, que quería aprender. La profesora dijo que si Isabel pudiera llegar al pueblo, ella la ayudaría a ponerse al día, sin costo». María sintió esperanza por primera vez en meses. «¿De verdad? De verdad. Pero Isabel tendría que estar allí todos los días, y son 4 horas caminando». «Eso es imposible. No puede caminar 8 horas al día». «Lo sé, por eso pensé, bueno, si Isabel se pudiera quedar conmigo durante la semana, tengo espacio. No mucho, pero algo. Podría ir a la escuela desde mi casa y volver aquí los fines de semana». María no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Haría eso por nosotros? «Lo haría, si usted está de acuerdo». María pensó en Isabel, en su hija que quería tanto aprender, que merecía tanto más de lo que esta vida le había dado. Pero también pensó en estar sin Isabel durante la semana, en lo vacía que se sentiría la casa, en cómo Tomás y Benjamín extrañarían a su hermana. «Necesito hablar con Isabel», dijo finalmente. «Tiene que ser su decisión».
Esa noche María le explicó a Isabel la propuesta. Los ojos de su hija se iluminaron. ¿Podría volver a la escuela, de verdad? Sí, pero significa que tendrías que quedarte con Rosa durante la semana. Solo verías a tus hermanos los fines de semana. Isabel dudó. Miró a Tomás y Benjamín que jugaban en el rincón. ¿Y quién los va a cuidar? Yo voy a arreglármelas. Ya son más grandes. Tomás tiene 7. Puede ayudar con Benjamín. ¿Estás segura? Estoy segura. Si quieres ir, puedes ir. Isabel abrazó a María. Sí, sí quiero ir. Gracias, mamá. Y así, Isabel se fue al pueblo. María la llevó un lunes por la mañana, la dejó en la casa de Rosa, le dio lo poco que tenía para contribuir y se despidió de su hija con un nudo en la garganta. Los primeros días sin Isabel fueron terribles. La casa se sentía vacía. Tomás preguntaba constantemente por su hermana. Benjamín lloraba. María tenía que hacer todo sola otra vez. Cocinar, limpiar, cuidar a 2 niños mientras trabajaba en reparaciones. Era agotador, imposible. Pero lo hizo, porque no había alternativa. Y cuando Isabel volvió el primer viernes, vino transformada. Tenía luz en los ojos, historias sobre la escuela, sobre lo que estaba aprendiendo, sobre los nuevos amigos que había hecho. Mamá, la profesora Martínez es increíble. Me está ayudando a ponerme al día. Dice que soy muy inteligente, que puedo aprender rápido. Y María supo que había tomado la decisión correcta. Los meses pasaron, luego 1 año, luego 2. La vida se volvió una rutina. María trabajaba, los niños crecían. La casa mejoraba lentamente. Con el dinero que ganaba lavando ropa y limpiando casas, María empezó a hacer reparaciones más serias. Compró cemento, compró cal, compró herramientas básicas, aprendió a mezclar cemento, a reparar paredes correctamente, a sellar grietas de forma que duraran. No fue rápido, no fue fácil, pero poco a poco la casa cambió. Las grietas más grandes quedaron selladas, las ventanas quedaron mejor cubiertas. María consiguió madera usada y hizo marcos rudimentarios. Nunca pudo pagar vidrio, pero al menos los marcos daban más estructura. El techo era otro problema. María no podía subirlo sola. Era demasiado peligroso. Así que vivió con las goteras durante años, moviendo baldes con cada lluvia, secando colchones después de cada tormenta. Pero eventualmente, cuando Isabel tenía 13 años, María había ahorrado suficiente para comprar tejas usadas. Las cargó ella misma desde el pueblo. 4 viajes, 24 tejas. Un vecino del pueblo, don Pedro, se ofreció a ayudar. «No puedes subir ahí sola, te vas a matar». Don Pedro trajo a su hijo. Entre los 3, reemplazaron las tejas más dañadas. No arreglaron todo el techo, pero arreglaron lo suficiente como para que solo quedara una gotera en lugar de 4. Era progreso, lento, doloroso, pero progreso. Durante este tiempo, algo más empezó a pasar. Mujeres del pueblo empezaron a venir, mujeres con problemas, mujeres que necesitaban un lugar seguro. La primera fue una mujer joven llamada Lucía. Llegó una noche con un ojo morado y el labio partido. «Rosa me dijo que tal vez podría quedarme aquí unos días», dijo con voz temblorosa. «Mi novio, él, necesito salir de ahí». María no hizo preguntas, solo la dejó entrar. Le dio agua, le dio comida, le dio un lugar donde dormir. Lucía se quedó 3 semanas. En ese tiempo sanó, no solo físicamente, también emocionalmente. Hablaba con María en las noches, compartían historias, compartían dolor. Y cuando Lucía se fue, le dejó a María algo de dinero. «No es mucho, pero es lo que tengo. Gracias por salvarme. No te salvé, solo te di un lugar donde estar. A veces eso es todo lo que se necesita». Después de Lucía, vinieron otras.
Una mujer que había perdido su casa, otra que huía de su familia abusiva, una madre joven con un bebé. María las recibía a todas. Compartía lo poco que tenía. Les daba refugio, tiempo para sanar, espacio para pensar. No todas se quedaban mucho tiempo. Algunas solo una semana, otras un mes, pero todas se iban con algo que no tenían antes. Esperanza, fuerza, la certeza de que podían sobrevivir, y la casa de adobe, el lugar que nadie había querido, se convirtió en algo más, un refugio, un santuario, un lugar donde las mujeres rotas podían sanar. Las mujeres del pueblo empezaron a hablar, a correr la voz. Si necesitas ayuda, si necesitas un lugar seguro, ve con María, ella te ayudará. Y María ayudaba, porque sabía lo que era no tener a dónde ir. Sabía lo que era estar desesperada, y si podía aliviar eso para alguien más, lo haría. Los años siguieron pasando. Isabel se graduó de secundaria con honores, aplicó a universidades, consiguió una beca completa. El día que le llegó la carta de aceptación, Isabel lloró, María lloró, todos lloraron. «Lo lograste», dijo María, abrazando a su hija. «Siempre supe que lo lograrías». «No sin ti, mamá. Nada de esto hubiera sido posible sin ti». Isabel se fue a la ciudad para la universidad. Estudiaba para ser maestra. Quería enseñar. Quería ayudar a otros niños como ella a encontrar su camino. Tomás siguió sus pasos. Fue a la escuela, aprendió, y cuando terminó, empezó a trabajar con un carpintero. Tenía manos hábiles, podía construir cualquier cosa. «Algún día voy a construir casas», le dijo a María. «Casas buenas, donde la gente pueda vivir sin miedo». Benjamín era el más joven, el más brillante. Los maestros decían que podía ser ingeniero, científico, lo que quisiera. Y María, viendo a sus 3 hijos crecer y prosperar, supo que todo había valido la pena. Cuando María tenía 45 años, Isabel volvió una tarde. No estaba sola, había un joven con ella. «Mamá, quiero presentarte a alguien. Este es David, mi novio». David era arquitecto, se especializaba en construcción sostenible, y cuando vio la casa de adobe, sus ojos se iluminaron. «Esto es increíble», dijo. «Adobe auténtico, construcción tradicional». «Señora María, esta casa es un tesoro». María casi se rió. «¿Un tesoro? Es una casa vieja que se está cayendo a pedazos». «No, es una casa que ha sobrevivido décadas. Eso significa que la construcción fundamental es sólida, solo necesita el mantenimiento correcto». David empezó a venir los fines de semana. Estudiaba la casa, hacía mediciones, tomaba fotos, y mientras lo hacía, también ayudaba. Le enseñó a María técnicas que ella no conocía, cómo reparar adobe correctamente, cómo hacer que la casa retuviera mejor el calor, cómo mejorar la ventilación. Con la ayuda de David, la casa se transformó, lentamente, pero genuinamente. El techo finalmente quedó completamente arreglado. Las paredes quedaron reforzadas, las ventanas quedaron selladas adecuadamente. No se volvió moderna, no se volvió lujosa, pero se volvió sólida, confiable, un verdadero hogar. Cuando Isabel anunció que se iba a casar con David, María no estaba sorprendida. Podía ver el amor entre ellos. «¿Dónde quieren casarse?», preguntó. «Aquí», respondió Isabel sin dudar. «Quiero casarme aquí, en esta casa, donde aprendí lo que significa ser fuerte, donde aprendí lo que significa nunca rendirse». Y así, la casa de adobe fue el lugar de una celebración, una boda. Las mujeres que María había ayudado a lo largo de los años volvieron para ayudarla a ella. Limpiaron, decoraron, cocinaron. Rosa coordinó todo. El día de la boda, la casa brilló. Había flores plantadas en el patio. El árbol que María había logrado hacer crecer años atrás ahora era lo suficientemente grande para dar sombra. Había luces colgadas, música, risas,
Y cuando Isabel se casó, cuando prometió amar y ser amada, María lloró. Pero no de tristeza, de alegría pura, porque estaba viendo a su hija, la niña que había crecido en la pobreza, en la dificultad, casándose con un buen hombre, con un futuro brillante, y supo que todo el dolor, todo el sacrificio, todo había valido la pena. Esa noche, después de que todos se fueron, María se sentó sola en el patio, bajo las estrellas, en el silencio, y pensó en todo el camino, en la señora Vilma, en los 12 años de trabajo, en esta casa que nadie había querido, en los años de lucha, de dolor, de sacrificio, y se dio cuenta de que esta casa nunca había sido una maldición, nunca había sido un castigo, había sido una oportunidad, disfrazada, difícil, dolorosa, pero una oportunidad al fin, una oportunidad para aprender, para crecer, para volverse fuerte, para ayudar a otros, para construir algo significativo. María había tomado una casa que nadie quería y la había convertido en algo que importaba, un refugio, un hogar, un símbolo, y eso valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Se levantó, entró a la casa, a su habitación, se acostó en su colchón y por primera vez en años durmió profundamente, sin despertarse a las 3:15, sin frío, sin miedo. Durmió con paz, porque finalmente entendía el valor de lo que había hecho, el valor de su propia vida. No estaba en lo que había recibido, estaba en lo que había dado, en lo que había construido, en las vidas que había tocado. 12 años de trabajo habían terminado en esta casa de barro, y esa casa había sido el inicio de algo mucho más grande. No un final, sino un comienzo de comunidad, de refugio, de esperanza. Y María Celeste Rojas, viuda, trabajadora, madre, refugio para los perdidos, finalmente descansó, sabiendo que su trabajo había importado, que su vida había importado, que todo había valido la pena. La historia de María nos enseña que a veces lo que parece el final de algo es solo el comienzo de algo más grande, que el valor de nuestras vidas no está en lo que recibimos, sino en lo que construimos con lo poco que tenemos. Si esta historia resonó contigo, déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Y si quieres seguir escuchando historias reales de personas extraordinarias en circunstancias difíciles, suscríbete al canal. Cada día compartimos un nuevo relato que merece ser escuchado. Dale like si María te recordó a alguien o si su historia te hizo reflexionar sobre tu propio camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana con una nueva historia.